Ya estamos de regreso con el Retiro Virtual 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación. Hermanos benditos del Señor, es todo un privilegio, es una enorme alegría la que hay en mi corazón de poder estar delante de ustedes y, bueno, principalmente delante del Señor, para bendecirlos a través de la predicación de la palabra, para bendecirlos a través de la reflexión alrededor de los pensamientos del Señor, de los planes del Señor para cada uno de nosotros. Y por ello les quiero rogar que juntamente conmigo le pidamos al Señor que nos bendiga a través de la prédica y la enseñanza de su palabra. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te venimos a implorar en este día, Padre amado, que nos bendiga, Señor, con tu presencia, que tú tomes el lugar que te corresponde, Señor, en medio de cada familia, en medio de cada casa, en medio de nuestros corazones, Señor, que tú tomes el control y el gobierno de nuestras vidas, Padre bendito, y que a través, Señor, de tu palabra y del consejo que de ella proviene, Padre bendito, podamos ser edificados en tu santo amor, en tu misericordia, Señor, conforme tus planes en gloria, Señor. Te suplicamos que bendigas, Señor, a nuestro apóstol, que bendigas a su familia, que bendigas a cada uno de los ministros, Señor, de esta casa espiritual, y que nos bendigas a todos nosotros, Señor, y a cada familia representada en cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Hermanos, pues tengo este hermoso privilegio de poder compartir con ustedes estas reflexiones basándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pero tomando como referencia nuestra propia vida. Principalmente nuestra vida que está siendo afectada por las circunstancias de esta pandemia, de estas decisiones, de estas medidas, de esta cuarentena que nos ha llevado a estar mucho tiempo en casita. No sé cómo la estará pasando usted, cómo le estará yendo, pero lo que sí estoy seguro es que seguramente el Señor lo está bendiciendo. Pero una de las cosas que nos está sucediendo es de que como estamos demasiado tiempo en casa, pues hay muchas cosas que tenemos que buscar hacer. Dentro de ellas, obviamente, pues la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, pero en mi caso, una de las cosas que está sucediendo es que estamos arreglando la casa. Estamos pintando algunas paredes, estamos haciendo algunas reparaciones, y cada vez que uno se acerca más a la casa, se da cuenta de repente que hay una fisura por aquí, que hay una rajadura por allá. Bueno, de hecho, cuando pintamos una pared, nos comenzamos a percatar que hay otras paredes que definitivamente se comienzan a ver pues un poco con falta de atención también, y que antes no lo podíamos ver. En lo espiritual esto tiene un significado tremendo, hermanos, porque quiere decir que también así como cuidamos de las paredes, como cuidamos de los muebles, como cuidamos de todas aquellas cosas que estamos arreglando, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser integral necesita cierta atención. Y cuando nos referimos a la familia, nos estamos
refiriendo al corazón de nuestra esposa, al corazón de nuestros hijos, al corazón de cada uno de los miembros que integramos la familia o que vivimos en la casa, según sea el caso de cada quien. Y resulta ser que uno de los elementos que el Señor utiliza dentro de su enorme estrategia, que es el amor y la misericordia, utiliza distintas herramientas. Y una de las herramientas que Él utiliza para ir sellando esas pequeñas fisuras, esas rajaduras en las paredes, y dándole un nuevo brillo a las paredes de nuestro corazón, la herramienta que el Señor utiliza es el perdón. El perdón es una de las cosas que el Señor en su infinita misericordia utiliza desde el mismo principio de nuestra salvación hasta cuando llegue nuestra redención, que será en el día aquel cuando ustedes y yo juntamente lo recibamos a Él en las nubes. Pero déjenme entrar un poco en materia, hermano, acerca del perdón. Quiero comenzar, esbozando 3 breves explicaciones en base a 3 ejemplos. Uno de los ejemplos es la necesidad que tenemos de ser perdonados. El otro ejemplo será la necesidad que tenemos de perdonar. Y el tercer ejemplo estará alrededor del tema relacionado con la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. Es decir, porque una cosa es pedir perdón, otra cosa es que nos perdonen y otra cosa es perdonarnos a nosotros mismos. Y dicho sea de paso, no podemos perdonarnos a nosotros mismos y no podemos ser capaces de perdonar a otros si nosotros no somos primeramente objeto del perdón de Dios. Y el perdón de Dios se llama Jesucristo. Y el perdón de Dios viene en medio de la gracia y en medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. De tal manera que el perdón de ustedes y el perdón para mi vida tiene un costo. El costo es la sangre de Cristo. Entonces, veamos el primer ejemplo, hermanos. El hijo pródigo. Lucas capítulo 15, del versículo 15 al 24. Le voy a leer rápidamente. Dice: entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Usted conoce un poco la historia que antecede. El hacendado, el dueño de casa, el padre de esta casa, tenía 2 hijos, el mayor y el menor. El menor decide pedirle su herencia al padre, el padre se la otorga y luego que la tiene decide arreglar todas sus cosas, tomar la herencia que el padre le había otorgado y marcharse de casa a una ciudad lejana, a una ciudad distante. Lo que el hijo quería era poner distancia entre el padre y él, entre la vida que él llevaba con su padre y su propia vida, para hacer su propia voluntad, en base a lo que él suponía le iba a durar toda la vida, que era la riqueza. Y entonces sucede que se entrega a una vida de licenciamientos, de libertinaje, de pecado, de cosas malas. El dinero se acaba y dice la palabra del Señor que por ese tiempo también llega una gran escasez a esa ciudad lejana. Y entonces ya sin dinero, ya sin recursos y por supuesto también sin amigos que disfrutaran juntamente de él, del pecado, entonces se vio a sí mismo solo y abandonado. No le quedó más, como dice la palabra, pues comenzar a buscar trabajo. Y es que muchos en la familia a veces tenemos esa misma actitud del hijo pródigo. Y no me refiero solo a los hijos, porque es muy fácil explicar cómo un hijo toma la decisión de marcharse de casa porque ya no está de acuerdo con las reglas de papá, con las reglas de mamá, o porque no le gusta cómo se administran las cosas en casa. Pero también hay casos en los que hay papás o mamás que deciden abandonar el hogar, simple y sencillamente porque consideran que sus vidas no están siendo suficientemente productivas, que sus vidas se han aletargado, que sus vidas se han limitado y que se han sacrificado mucho por un esposo, por una esposa o por unos hijos que a veces
pues se tornan o se presentan malagradecidos. Entonces no son solo los hijos, a veces son los padres los que toman la decisión de irse de casa y buscar en una ciudad lejana lo que supuestamente necesitan para ser felices. Y esta parábola descrita por nuestro Señor Jesucristo demuestra con claridad que eso no es así. Porque la felicidad del alma, la felicidad del mundo, la felicidad, digamos, identificada con las personas alrededor básicamente del pecado, tiene un límite. Y ese límite son los recursos económicos. Generalmente hay muchos alrededor de un hijo o de un cónyuge que está en esa circunstancia cuando los recursos abundan y cuando los recursos existen. Pero una vez las circunstancias cambian, entonces se evidencia la naturaleza del mal consejo y de las malas amistades. Y eso es lo que le sucedió al hijo pródigo, porque el hijo pródigo no se gastó solo la herencia del padre. Obviamente, tuvo que haberla compartido con otras personas, con otros amigos, cuyos propósitos y expectativas eran similares, pero que al momento de llegar la prueba, cuando llegó la hambruna, cuando se le acabaron los recursos al hijo pródigo, pues dejan de aparecer y no se encuentran por ningún lado. Y entonces vemos al hijo pródigo con la necesidad entonces de tener que buscar una fuente de recursos, una fuente de trabajo. Y es lo que les comienzo a describir. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Miren la tarea. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Es decir, ya no tenía dinero para el pecado, ya no tenía dinero para los excesos, ya no tenía dinero para los amigos entonces también lo abandonan, se alejan de él. Y ya no tiene dinero ni siquiera para comer. Estos hermanos, estas circunstancias son las consecuencias de una mala decisión. Por eso, si algunos hijos están escuchando en este momento, yo les quiero hacer una recomendación y darles un consejo. Es posible que en este momento ustedes no entiendan el propósito de la disciplina y de la educación que sus padres les pretenden dar. Es posible que en este momento de su vida el nivel de madurez a ustedes no les permita entender y comprender no solamente cuál es el propósito de sus padres, sino cuál es el propósito del Señor en sus vidas. Y entonces la única forma que la palabra nos deja ver de poder mantenerse en el orden del Señor y no terminar en medio de cerdos y no finalizar apacentando cerdos y deseando la comida que comen los cerdos, y es que espiritualmente aquí nos estamos refiriendo a algo muy específico. Nosotros somos ovejas del Señor. Quiere decir que nosotros deberíamos habitar en medio de ovejas. Pero imagínense la diferencia que hay entre habitar en medio de ovejas y en medio de cerdos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y entonces ahí está el hijo pródigo, sufriendo las consecuencias de una mala decisión. Pero les decía, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el seguro de vida que les puede garantizar a ustedes un mejor destino o una consecuencia mejor? Es la obediencia. En tanto que la madurez llega a sus vidas, en tanto que la madurez llega a sus corazones, la obediencia. La obediencia es el seguro de vida, hermanos, para los hijos, pero también para aquellos padres cuya madurez espiritual todavía no ha comenzado a desarrollarse, cuyo crecimiento por medio de la palabra del Señor Jesús no ha hecho mella en sus corazones, en sus almas, y no ha vivificado sus espíritus, y por eso tienden a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, dense en cuenta, hermanos, en cualquiera de las esferas familiares, ya sea a nivel de los padres o de los hijos, todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Apartarse de la cobertura del Padre, de la cobertura espiritual delegada por medio de ministros para los padres de familia y para los mismos hijos, entonces puede ser tremendamente peligroso. Y ahí podemos ver las consecuencias. Pero veamos, y miren por qué le estoy diciendo a los jóvenes que la obediencia es el seguro que les puede salvar de este destino.
Entonces, volviendo en sí, estaba en medio de los cerdos, en medio del fango, y tratando, yo me imagino, tratando incluso posiblemente de quitarle algo de comer a los cerdos para poder alimentarse. En medio de esas circunstancias, incluso en esas circunstancias, la misericordia del Señor se hace manifiesta. Entonces, volviendo en sí, es decir, si dice que el hijo pródigo, en este momento vuelve a decir, quiere decir que su situación anterior era, él estaba posiblemente inconsciente, no estaba consciente de todo lo que sucedía alrededor, pero la misericordia de Dios hace que vuelva en sí. Este es el cumplimiento de la palabra respecto a Malaquías cuando dice que Él enviará al profeta para que entonces por medio de su bendición el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este es el cumplimiento. Esta es la unción y esta es la misericordia sobre la vida de este hijo. Pero puede ser también sobre la vida de un cónyuge, padre o madre que decidieron también abandonar el hogar. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero aquí yo perezco de hambre? Dese en cuenta, comienza entonces a comprender lo que cuando estaba en la casa del padre no logró entender. Y cómo el Señor hace que su palabra se cumpla en la vida de este hijo pródigo cuando a los padres nos indica, nos ordena que tenemos que instruir a esos hijos cuando son niños en su camino, para cuando sean viejos no se aparten de él. Este es el cumplimiento también de esa palabra. Y entonces comienza él entonces a comprender, es cierto lo que me decían, posiblemente, permítanme imaginarlo de esta manera, él comienza a pensar entonces de decir, bueno, sí, era cierto lo que mis padres me decían, que las consecuencias del pecado son estas. Las consecuencias del pecado es la inmundicia, la consecuencia del pecado es la muerte, la consecuencia del pecado es la locura. Es posible que haya estado pensando de esa manera, obviamente a la luz de la palabra. Y entonces se ponga a pensar, pues me iba mejor cuando estaba en la casa de mi padre. Y dentro de las cosas que piensa él respecto a la casa de su padre es que en la casa de su padre hay siervos que tienen mucho más pan, mucho más alimento, mucho más sustento que el que tiene en las circunstancias en las que se encuentra. Entonces, no hay nada para un hijo, para un cónyuge que ha abandonado su casa, su hogar y que estando distante en medio del pecado, como que las circunstancias aprieten, para que se dé cuenta de lo que ha perdido, de lo que ha dejado, de lo que ha abandonado, de lo que no valoró cuando lo tenía a diario, de lo que abandonó cuando le abundaba, cuando lo tenía a su disposición y lo tenía en tal abundancia que posiblemente por eso no lo valoró y que por esa razón entonces toma la decisión que toma. Pero sigamos leyendo aquí. Entonces, eso lo conduce al arrepentimiento. Yo no soy digno de ser llamado hijo. Entonces me levantaré e iré al Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces aquí hay un proceso, hermano. Hubo un proceso de involución, pero entonces aquí también, a partir de que vuelve en sí, comienza un proceso de evolución nuevamente y de restitución y de reconciliación, que comienza a partir de las consecuencias que llevan al que ha decidido abandonar su casa a volver en sí, a comprender y entender mejor para luego dar paso al arrepentimiento. Y es el arrepentimiento que es básicamente el cambio en la manera de pensar, lo que provoca entonces la decisión del hijo de decir, bueno, entonces me levantaré y volveré a la casa del padre. Pero como el tema es el perdón, entonces aquí vemos
dos cosas interesantes. La relación que hay entre arrepentimiento y perdón. Miren, hermano, el perdón proviene de Dios, proviene del Padre, según la parábola. Y el arrepentimiento surge en el corazón del Hijo. Entonces, el Hijo y el arrepentimiento se convierten entonces en el receptor del perdón. Dice la palabra del Señor que el que confiesa su pecado y se aparta del mismo, alcanza misericordia. Y parte de la misericordia de Dios es el perdón. Entonces el perdón proviene de Dios y el arrepentimiento se constituye en el receptor que recibe el perdón de Dios. Un perdón que es sin excusas. Un perdón que es dado al Hijo sin limitaciones. Y vean ustedes, porque miren, nosotros como humanos y muchas veces como padres, hermanos, le estoy hablando a los hermanos que están en casa y que tienen hijos, a veces nosotros nos equivocamos mucho. A veces cometemos muchos errores. Y uno de los errores que cometemos es que cuando alguno de nuestros hijos se presenta arrepentido respecto de algo que hizo, delante de nosotros no actuamos como el Padre, sino que nosotros actuamos carnalmente. Y les digo carnalmente porque nosotros ya, habiendo sido objeto del perdón de Dios, nos olvidamos de ello. Y obviamos la misericordia para nuestros propios hijos. ¿Cómo así, hermano Fernando? ¿Cómo es que sucede eso? Pues sucede cuando la confesión de un hijo, cuando un hijo expone su corazón y nosotros lo que hacemos es decir, generalmente las palabras que casi todos conocemos, te lo dije, ¿por qué lo hiciste? Sos esto, sos aquello, sos lo otro. Cuando vemos al Señor actuando respecto a nosotros y respecto al pecado, dice que Él nos vio distante, cuando aún estábamos distantes de la casa, y lo que hizo el Padre fue, salió corriendo, nos abrazó por el cuello y nos besó. Y acto siguiente ordena a sus siervos que preparen un banquete para el Hijo, que lo laven, que lo limpien, que le cambien sus vestiduras y que le pongan un anillo, símbolo del nuevo pacto o de la renovación del pacto. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros, hermanos? Que el perdón dentro de las casas, dentro de las familias, debe seguir entonces el mismo ejemplo de nuestro Padre que está en los cielos. Debe seguir en el mismo espíritu con el cual Él mismo nos ha perdonado a nosotros de muchas cosas. Y es que al final de cuentas, todos, absolutamente todos, necesitamos del perdón del Señor. No hay quien pueda decir que no necesita del perdón. Todos somos objeto del perdón de Dios. Y si todos somos objeto del perdón de Dios y accedemos al perdón de Dios, entonces se debería de cumplir en nosotros la palabra cuando dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y una de las cosas que hemos recibido definitivamente por gracia fue el perdón. Les decía al principio, ese perdón tiene un costo. El costo es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. O sea, no es gratis. Costó algo. Entonces nosotros, le hablo a los padres nuevamente, deberíamos de pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu, que nos llene de su sabiduría, que nos lleve de su entendimiento para poder actuar y poder administrar también el perdón dentro de nuestras propias casas. Y es que también a veces los padres también tenemos que perdonar a los hijos, pero hay ocasiones en que los hijos nos tienen que perdonar. No solamente es la relación de perdón recae en la responsabilidad específica de los padres. A veces también les toca a los hijos, por las faltas que nosotros podamos cometer como padres. Amén. Bueno, entonces esto es en cuanto a este ejemplo. La necesidad de ser perdonado y la necesidad al final, y para resumir entonces este breve resumen de la parábola del hijo pródigo, diríamos que a través de las circunstancias que el Señor permite,
llega a nosotros el arrepentimiento. Y el arrepentimiento provoca en nuestros corazones la necesidad de ser perdonados, así como le sucedió entonces al hijo pródigo. Veamos el siguiente ejemplo. Este es el caso de José. Voy a leerles primero para después explicar. Génesis 50, del versículo 15 al 21, dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Ustedes se recordarán todo lo que los hermanos le hicieron a José. Lo querían matar, lo metieron en una cisterna, luego lo vendieron a los madianitas, luego de venderlos a los madianitas fue a parar a Egipto, a la casa de Potifar. De la casa de Potifar terminó en la cárcel y de la cárcel pues terminó de segundo al mando de Egipto. Y es bien interesante este breve resumen de las experiencias de José, porque ustedes van a ver a dónde vamos a llegar con ello. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, o sea, nuestro padre murió y te mandó un mensaje, José. Así diréis a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Miren, aquí hagamos un pequeño alto, ¿verdad? Porque aquí podemos ver al padre de José como figura del Padre que está en los cielos. Entonces el Señor, si lo vemos de esa manera, nuestro Padre que está en los cielos nos está diciendo que perdonemos a nuestros hermanos. Entonces, muchas veces los que somos padres venimos de familias en donde hemos tenido conflictos entre hermanos. Hemos tenido diferencias serias, hemos tenido encuentros fuertes con nuestros hermanos. Y es necesario que nosotros arreglemos eso. Y el Padre, que es nuestro Padre que está en los cielos, lo que nos dice es que los perdonemos. Y si se dan cuenta ustedes, lo que podemos ver en medio de esos versículos y alrededor de esos versículos y de esa escena que está describiendo la Biblia prácticamente es una administración, hermanos. Porque esa instrucción de parte del Padre a José lo que provoca es un quebrantamiento en el corazón de José. Y que a través de esa administración y a través de ese quebrantamiento el Señor permite que todo aquello que nos ha estado haciendo daño, que ha estado enraizado en nuestros corazones por muchos años, salga y sea desarraigado. Y el elemento que el Señor está utilizando para desarraigar todos esos problemas de nuestra vida pasada y que a veces los reflejamos dentro de nuestra nueva familia es el perdón. Entonces se dan cuenta, hermanos, el perdón con el hijo pródigo, el perdón con José. Si lo vemos como una estrategia de parte de Dios y para explicarlo de una manera, digamos, más didáctica, más literal, porque no sé cómo explicarlo de otra manera. Si fuera una guerra espiritual y esta la comparáramos con una guerra literal, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial terminó con la explosión de una bomba nuclear. Bueno, 2 bombas nucleares. Entonces yo veo el perdón de Dios como la bomba atómica espiritual que destruye todo lo que tiene que ser destruido en nuestras almas y en nuestros corazones. Sin que medie el perdón, no es posible entonces seguir creciendo en el Señor, en sabiduría y en entendimiento. Necesitamos, como el hijo pródigo, que nos perdone, pero necesitamos, como José, ser capaces de perdonar. Bien. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y mira algo interesante, porque la administración del Padre en la vida de José, que logró arrancar esas raíces de amargura y de dolor y de odio quizás, provoca también una transformación en José, porque este es un evangelio sustitutivo. Y entonces se desarraiga eso, y una de las cosas con las cuales el Señor obviamente ministra a José es con la humildad.
Y algo entonces que nos conviene a nosotros como padres y como hijos en esta dinámica familiar y que se acentúa con este encierro, entonces es sabernos ubicar. Y una de las primeras, el primer sentido de ubicación que nosotros debemos de tener es que somos hijos de Dios y que hay cosas que nos corresponden como hijos y hay cosas que solo le corresponden a Dios. La venganza solo le corresponde a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. De tal manera que todo lo demás, como obedecer al Señor, ser instruidos en su palabra, es algo que nos corresponde a nosotros. Es un arrepentimiento evidente y una ubicación por parte de José. Vosotros pensasteis hacerme mal, dice José, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, una de las formas con las cuales nosotros también podemos, digamos, ponerle la tapa al pomo de esa administración de Dios que nos hace libres del odio y el resentimiento, es encontrando cuál es nuestro propósito en la vida. Si somos padres de familia, hermanos, hermana, nosotros tenemos un propósito de parte de Dios y el propósito de parte de Dios es ser sacerdotes en medio de nuestro hogar, ser proveedores, cuidar, proteger, instruir, alimentar. Tanto literalmente como en lo espiritual. Entonces, encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas es una manera de liberarnos también de todas esas ataduras para que de nuestro corazón, de forma genuina y espontánea, pueda brotar el perdón para todos aquellos que aparentemente nos hicieron daño, pero como en el caso de José, al final de cuentas, lo que produjeron fue una bendición para José y para todos ellos, de tal manera que aquí se cumple la palabra del Señor de una manera fantástica, en cuanto a que para los que amamos a Dios, todas las cosas, es decir, todo obra para bien. Bueno, entonces aquí ya llevamos los primeros dos ejemplos. El que necesita ser perdonado y el que necesita perdonar. Veamos un tercer ejemplo. Bueno, el tercer, no son ejemplos, son casos, que son tres esferas del perdón. Y por supuesto la esfera superior, que es el perdón de Dios, que está cubriéndolo todo. Traté de encontrar un versículo, busqué, no lo encontré, que ilustrara de forma directa o literal el tema del perdón hacia nosotros mismos, porque a veces pues resulta que se nos hace fácil perdonar a otros por la administración de Dios, por lo que Dios permitió. A veces se nos hace más fácil que nos perdonen porque estamos necesitados, entonces como que resulta un poquito más fácil, ¿verdad?, de decir, perdóname porque fallé en esto y en lo otro. Pero perdonarse a uno mismo creo que es una de las cosas más difíciles y es una de las cosas que provoca mayores problemas, no solamente espirituales, sino que también en el alma y en el pensamiento. Y entonces coloqué este versículo de Hebreos capítulo 11, 6, que tiene que ver con otro texto que lo tengo aquí anotado de 2 de Corintios 5:17. Les voy a leer primero el de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Una de las cosas que tenemos que creer, hermano, es que el Señor ya hizo la obra en nosotros. Debemos de creerle al Señor. Y si Él dice que en Él, en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, es porque así es. Y entonces el versículo que afirma esto, que lo contextualice, que por supuesto entonces me da el respaldo para decir lo que pienso, es de Hebreos 11:6, cuando dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. O sea, necesitamos
fe. Miren, hermano, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios, como dicen. Pero es otro de los elementos de vital importancia. Y dice la palabra del Señor cuando se refiere a la fe, dice, esta ni siquiera porque sea parte de ustedes, sino que también es un don de parte de Dios. Cuando el Señor Jesús, luego de encontrarse con la samaritana, comienza a darles, bueno, Él continuamente discipulaba a los apóstoles, a los discípulos en ese tiempo. Y entonces ellos ven lo que pasa con la samaritana, entran en la preocupación de que el Señor no ha comido y comienzan a decirle, Señor, es necesario que comas, mira que no te nos vayas a enfermar. No sé cuántas cosas le pudieron haber estado diciendo, pero me imagino que algo así. Y entonces el Señor les habla acerca de la comida. Y les dice, miren, es que la verdadera comida no es esa, la verdadera comida para mí es hacer la voluntad del Padre. Pero vean, lo que trato con esto es hablarles de la fe. Porque la fe dice que es certeza y es convicción. La certeza se basa en conocimiento y la convicción es convencimiento de lo que uno sabe. Y entonces Él les dice después, porque miren, ustedes dicen que hacen falta 4 meses para la siega. Es decir, de aquí en adelante faltan 4 meses para que vayamos a cosechar lo que sembramos. Ahorita es tiempo de sembrar. Pero de cierto les digo que los campos ya están blancos y listos para la siega. Lo que les está diciendo el Señor, miren, la fe se trata de esto. La fe se trata de hacer cosas que van a tener una repercusión en el tiempo. Y esas cosas que van a tener repercusión en el tiempo y que básicamente son bendiciones de parte de Dios tienen que ver entonces no solamente con la obediencia, sino que con nuestras actitudes. Porque así como con el hijo pródigo, que tuvo unas consecuencias terribles, la obediencia en el Señor y a los mandatos y a la ley del Señor traen como consecuencia bendiciones. Entonces, los discípulos no eran capaces de ver la cosecha. Los discípulos no eran capaces en lo físico de ver los campos que ya estaban listos y que ya estaban blancos y listos para ser cegados. Ellos no eran capaces de verlo. Pero el Señor sí. Puede que el Señor dice que llama las cosas como que ya fueran. Y dice la palabra del Señor que cuando Él estaba en lo más profundo de su aflicción, porque próximamente iba a ser apresado y luego crucificado, lo que ustedes ya saben del bendito milagro del Señor, dice que una de las cosas que lo mantuvo a Él fue ver la promesa delante de Él. Es decir, las circunstancias eran terribles, las circunstancias eran horribles, causaban una tristeza, dice la palabra, que lo llevaba hasta un sentimiento de muerte. Sin embargo, el Señor era capaz de ver el producto de esa aflicción, el producto de su sacrificio, lo que iba a provocar, lo que Él estaba haciendo en este momento, lo miraba en el futuro. Y a los que miraba era a usted y a mí. A los que miraba era a su familia y a la mía. Y al verlos en ese futuro basado en la fe, porque es conocimiento y es convencimiento. Y las Biblias en inglés del versículo de Hebreos, lo que dicen es, cuando hablan de convicción, de la evidencia. El conocimiento de la palabra y la evidencia es Cristo Jesús. El sacrificio en la cruz. La muerte segunda en el lago de fuego, para que nosotros no tengamos que pagar ni lo primero ni lo segundo. Para que nosotros nos convirtamos en esa cosecha que hoy está siendo sembrada y trabajada con lágrimas y con dolor, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Y es que acaso no es lo mismo en las familias, no es lo mismo en las casas, no es lo mismo en las relaciones de padres e hijos. Tenemos que trabajar. Y dice la palabra del Señor que cuando se siembra con lágrimas. Pero cuando se ciega, cuando se cosecha con gozo y se cosecha con alegría. De tal manera que, y miren, las lágrimas del sembrador, sus lágrimas, hermano, padre de familia, hermana, madre de familia,
sus lágrimas no deben de ser de tristeza, sino que sus lágrimas deben de ser lágrimas de esperanza, lágrimas de gozo, lágrimas de alegría, de saber que lo que usted está haciendo ahorita, aunque esté costando mucho, se va a convertir en una cosecha milagrosa de parte del Señor. Porque el que va a hacer la obra es el Señor. Porque dice la palabra que uno sembró, otro regó, pero el que da el crecimiento es el Padre que está en los cielos. Entonces, si las cosas a veces son difíciles o son incómodas dentro del hogar, es difícil mantener la disciplina, mantener la dirección, es complicado para los hijos obedecernos en algunos casos porque no logran entender. Yo les quiero decir que esa es parte del proceso de la siembra. Lo que siembren ahorita, en obediencia, en sujeción, en amor, en misericordia y perdonando, es lo que van a cosechar el día de mañana. Déjenme seguir un poco acá, ya me quedan algunos minutos, quiero aprovecharlos. Apocalipsis 12:10, y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Eso es lo que transforma las casas, lo que transforma los hogares y lo que nos mueve hacia el perdón es la autoridad de Cristo en cada uno de nuestros hogares. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Entonces, solo para recordarles, hermano, el Señor vino a rescatarnos, vino a perdonarnos. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, permanece acusándonos de día y de noche. Entonces, la acusación conduce a la condenación, pero el perdón conduce a la libertad. Me voy a ir quedando, creo que con este esquema, por los minutos que ya hacen falta. Y si ustedes se dan cuenta, está el hombre viejo y el hombre nuevo. Podríamos decir más o menos igual, la familia vieja y la familia nueva. Miren las características del hombre viejo. Su espíritu está muerto, porque está separado de Dios. No es que sea inexistente, no, existe. Vive, pero es muerto. Tiene un corazón de piedra. Y los que tienen el corazón de piedra no comprenden. El Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos. Cuando digo, guárdense de la levadura de los fariseos. Ellos no entendían. Ellos pensaban que le estaba hablando de pan literal. Entonces, ustedes no entienden porque tienen endurecido el corazón. Entonces, tanto para hijos o para padres, cuando se topen con algunas circunstancias y no entienden, es porque necesitamos revisar nuestro corazón. Puede ser que nuestro corazón en alguna parte esté endurecido. No digamos del espíritu muerto, puede ser que estamos alejados del Señor. Sería fatal. Y una conciencia cauterizada. La conciencia es, según la mayoría de diccionarios, es la capacidad que tiene una persona moralmente de definir y decidir qué es bueno y qué es malo. Por eso en estos tiempos en donde abundan muchas desviaciones incluso del Evangelio, algunas malas interpretaciones del Evangelio, se está dando por llamar buenas a cosas o prácticas que son en definitiva malas. Ahí hay unos versículos para que ustedes lo puedan corroborar. Pero entonces hay matrimonios que están así. Hay matrimonios que lo que tienen es un muerto adentro. Hay familias, hay hogares que lo que tienen es un muerto adentro. Entonces lo primero que tiene que pasar con el hombre viejo en ese sentido es recibir al Señor Jesús en su corazón para que sea transformado y sea vivificado nuevamente su espíritu. Romanos 8:2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Obviamente no es tan rápido como a veces nosotros quisiéramos. El mismo apóstol Pablo, imagínense, él dice, habla de esa guerra dentro de él y dice, y es que hay una nueva ley dentro de mí, es la ley de Cristo, es la ley de la libertad, que pelea constantemente contra la ley del pecado en mis miembros. Es decir, hay un proceso y al explicarlo dice él, porque lo que no quiero hacer, eso hago.
Es decir, no somos perfectos de la noche a la mañana, no somos perfectos de un momento a otro, pero sí tenemos esperanza en Cristo Jesús y su palabra. El corazón de piedra, Ezequiel 11:19, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón que pueda entender, un corazón que pueda comprender, un corazón que sea capaz de ser sensible para afligirse, para entristecerse, para alegrarse, que no sea indiferente, como lo sería un corazón de piedra. Y una conciencia cauterizada, 1 Pedro 3:21, a través del bautismo. Y correspondiendo a estos, el bautismo ahora os salva, no quitando la sociedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. 2 veces se menciona la resurrección entonces, en cuanto a la redención de nuestras vidas y de nuestras casas y de nuestras familias. Y por eso de que, ahí les puse el caso de Lázaro. El Señor Jesús le dio una orden específica a Lázaro. Lázaro, ven fuera. El Señor hoy le está diciendo a muchos matrimonios que están como Lázaro, ven fuera, sal de en medio de los muertos, abandona el reino de las tinieblas, el reino de la muerte y dirígete hacia mí, la luz admirable. Y curioso, hermanos, pero sumamente importante, porque el Señor da la orden de liberación, da la orden para una restauración, pero son los ministros de Dios los que son encargados de poder quitar todas aquellas ataduras en nuestras manos, en nuestros pies, porque dice, ahora desatarle los pies, desatarle las manos, desatarle la cabeza, porque habemos padres y hijos también, o padres que aún somos hijos, que tenemos atadas las manos para abrazar a nuestros seres queridos, que tenemos atados nuestros pies para caminar hacia la bendición, que tenemos atados nuestros pies para salir, que nos impide salir corriendo al ver el retorno del hijo arrepentido, que tenemos atadas nuestras bocas y eso nos impide bendecirlos, bendecirlos a través de la palabra y desearle cosas buenas. Y nuestros pensamientos. Entonces el Señor está abriendo una puerta en medio de estas circunstancias para que los matrimonios y las familias, por medio del perdón, sean bendecidas, sean reconciliadas y se conviertan de una familia vieja con el espíritu muerto, el corazón de piedra y la conciencia cauterizada, a una familia nueva, que sea libre, que tenga un corazón sensible y que pueda tener y acceder a una buena conciencia de parte del Señor. Y todo por medio del perdón. Amados hermanos, espero que el Señor los bendiga grandemente. Que el Señor los guíe por medio de su eterna sabiduría y del poder del amor que Él mismo nos ha dado, para que con ese mismo amor, así como les decía al principio, pues restauremos nuestras casas, nuestros hogares y nuestras familias. Hay corazones que necesitan ser remendados, ser reparados, ser restituidos. Hay algunas cicatrices en el alma que necesitan ser atendidas. Hay algunas raíces de amargura, hay algunas raíces de odio y de resentimiento que necesitan ser desarraigadas. Porque el Padre dice que toda aquella planta que no fue plantada por el Padre tiene que ser desarraigada, pero sustituida por la administración del amor de nuestro Señor en cada una de nuestras vidas y en nuestras casas. Permítanme bendecirlos, hermanos, y con esto concluir esta administración pidiéndole al Padre que los llene de su amor y de su gracia. Padre Santo, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, yo te estoy implorando, Padre bendito, que hagas descender tu presencia, Señor,
el gobierno y autoridad, Señor, que te ha sido otorgada tanto en los cielos y en la tierra, para que las familias, Padre bendito, puedan ser transformadas de una familia vieja a una familia nueva, Señor, por medio de la administración de tu gracia, de tu amor, a través del perdón, Señor. Que cada uno de mis hermanos sea capaz de perdonarse a sí mismo, que sea capaz de perdonar a todos aquellos que le han hecho daño o le han fallado, y que también sea capaz de recibir el perdón de todos aquellos a los que ha dañado, voluntariamente o involuntariamente. En el nombre poderoso del Señor Jesús, que el Señor los siga bendiciendo y que en estas circunstancias que nos afectan a todos se manifieste de manera gloriosa en sus vidas. Amén, amén y amén. Algo nuevo de Dios está cayendo aquí, algo que mi espíritu no esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más de lo que pedía o imaginaba. El que está en el trono sentado le dice hoy a su pueblo amado: yo hago nuevas las cosas, nuevas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas, nuevas fuerzas, nuevas familias, nueva unción en mi vida. En breves instantes regresamos con el Retiro Virtual 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.